Bienvenidos a Justicia y Reino, el podcast de Calvary Chapel Ciudad de Guatemala. Estudia la Biblia verso a verso con nosotros y aprendamos de todo el consejo de Dios. Feliz noche, queridos hermanos. Qué bueno que nos podemos estar reuniendo un miércoles más por medio de esta tecnología. Gracias a Dios porque a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades que trae este tiempo de pandemia, sin embargo nos ha provisto de la sabiduría suficiente para poder conectarnos todos juntos, para poder estar intercediendo los unos por otros, para poder estarnos saludando también. Por esto, si nos saludan, deja un mensaje, es como que si nos estuviéramos saludando de frente, ¿verdad? Quizás no sentimos el calor corporal que regularmente sentimos cuando nos abrazamos en la iglesia, pero sí el ánimo, el espíritu que debemos de tener como cristianos y ese ánimo que tenemos que darnos los unos a los otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo y hemos constituido una sola familia. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a comenzar un nuevo libro. Es un libro pequeño, vamos a tratarlo en dos noches, ¿verdad? Es esta noche y la siguiente, así que vamos a poder estudiarlo. Quizás para muchos va a ser la primera vez que lo lean también y que lo lean entero, pero bueno, eso es muy bueno porque podemos, incluso de los libros más pequeños podemos encontrar qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la misma palabra que toda su escritura es inspirada y esa escritura inspirada es útil para cada uno de nosotros, incluso los libros pequeños, ¿verdad? Y vamos a estudiar la carta de Filemón, una carta de Pablo, de las que él se conocen como las cartas de la prisión, es decir, aquellas cartas que él escribió mientras guardaba prisión. Si se recuerdan en la iglesia, cuando vimos toda la serie de Hechos, nos dimos cuenta que Pablo cae prisionero después de cumplir ciertos ritos que él guardaba como judío, ¿verdad? Lo miran en el templo, las personas lo señalan, este es el que nos ha estado dividiendo, este es el que ha estado sacando del judaísmo personas, ¿verdad? Y hacen una revuelta, llega gente del gobierno romano y lo protegen porque ya lo estaban golpeando y seguramente lo hubieran matado si no llegan ellos, y lo protegen. Y de ahí comienza una larga travesía por diferentes cárceles, por diferentes situaciones, llegando hacia diferentes autoridades, ¿verdad? Tanto judías como romanas. Y bueno, el libro de Hechos detalla de mejor forma esta travesía que tiene Pablo. En medio de esto, es interesante porque Pablo comienza a escribir cartas a las iglesias. Y es interesante porque en medio del sufrimiento que él estaba experimentando, sin embargo, se dedica a animar y a aconsejar a las demás personas. Cuando yo estaba pensando en esto, pensaba en nosotros, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros tiempos difíciles, ¿en qué ocupamos el tiempo? Bueno, Pablo lo ocupaba para estar pendiente de las personas que estaban alrededor de él. Pablo estaba preocupado por los conversos, por las iglesias, por los pastores, por las situaciones cotidianas que pasaban y que le llegaban a contar a su prisión. Así que, bueno, como carta de la prisión vamos a comenzarla. Esta carta se denomina Epístola del Apóstol San Pablo a Filemón. Y comienza en el versículo 1 diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pablo comienza como tradicionalmente inicia sus cartas, con un saludo. Y él se identifica, y en cada carta tiene diferentes formas de identificarse. Pero aquí Pablo dice que es prisionero de Jesucristo. Algunas traducciones lo dicen prisionero por causa de Jesucristo o por la obra de Jesucristo.
lo que él está diciendo es, bueno, se está presentando con la situación que está viviendo en ese momento. Él era prisionero por las autoridades romanas, prisionero porque la gente judía lo había acusado de estar alborotando a su pueblo y bueno, y lo habían apresado. Este alboroto que había causado era simplemente la predicación del Evangelio de Jesucristo. Era la predicación del Evangelio de Jesucristo, que si bien era un poco diferente a lo que los judíos creían, para Pablo, un judío, él creía que era la culminación de las expectativas judías. Es decir, el judío pensaba que en algún momento iba a venir alguien, y a este alguien se le denominaban el Mesías, que en griego es el Cristo, ¿verdad? Por eso el nombre Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús, el Mesías. Y este Mesías iba a reinar sobre el trono de David y sobre la casa de Israel. Bueno, este era Jesús. Jesús se entiende él mismo como el Mesías. Y esto es lo que comienza a predicar. Con él ha venido el reino, dice los evangelios. Y el reino está en medio de ustedes. Muchos judíos entienden esto, pero otros no. Otros no lo miran como el Mesías. Por tanto, Pablo predicaba a Jesucristo y a este Jesucristo como rey, el rey que está entronizado, y como lo dicen otras cartas de Pablo, que toda lengua tiene que confesarlo a él, a Jesucristo, como Señor, es decir, como el Curios, como el que está encima de nosotros. En las predicaciones de Hechos, por ejemplo, en la primera predicación, cuando está terminando, Pablo concluye diciendo: a este Cristo al quien vosotros crucificasteis, y diciéndoselo a los judíos, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Entonces, para Pablo, Jesús, es el Cristo, el Mesías, el que había sido prometido al pueblo de Israel y que llevaba a su clímax la historia de la humanidad. En él se iba a formar el verdadero pueblo de Dios. Quienes estuvieran en Cristo iban a ser el pueblo de Dios. Bueno, Pablo es prisionero por ese mensaje que estaba llevando. Y le dice al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Una cosa que se me olvidó mencionarlo al principio es que posiblemente algunos de personas que están recibiendo conmigo una clase de cómo leer las escrituras van a ver este mensaje. Por tanto, yo voy a dividir básicamente cada uno de los versículos o cada sección en 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir para mí este texto, verdad? Porque es el método que estamos siguiendo. Y ahorita estamos viendo qué está diciendo el texto. El texto dice que Pablo era prisionero de Jesucristo y que le está escribiendo junto con el hermano Timoteo, que está con él en sus prisiones. Esta prisión es diferente a quizás las prisiones que conocemos modernamente, ¿verdad? Era una prisión más o menos domiciliar. Había gente que podía entrar a ver a Pablo. Pablo tenía ciertas libertades, pero claro, tenía gente que lo estaba cuidando. Por eso Timoteo estaba con él. Y esto se lo escribe al amado Filemón. Y miren cómo le llama, el amado. El amado. Esto es importante notarlo. Y este Filemón era colaborador nuestro, dice. Más adelante se va a ver qué tipo de colaboración tiene. Y dice, y a la amada, otra vez amada, pero tiene otro título. Miren, observemos, dice hermana, amada hermana Apia. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Es interesante cómo se refiere a estas 3 personas. Algunos piensan que estas 3 personas eran familia. Filemón era el jefe de la casa, y Apia era la esposa, y Arquipo era el hijo. Pero todos ellos son amados. Es decir, Pablo le guarda un afecto entrañable a estas personas. ¿Por qué les guarda un afecto entrañable? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él dice que son colaboradores de él. Son compañeros de milicia. Es decir, están junto con él en la misión que Jesucristo les ha dado. Jesucristo le dio, como rey, le dio una misión a Pablo, predicar su evangelio. Por tanto, Filemón, Apia, Arquipo eran compañeros de esa misma misión, compañeros de milicia, dice. Compañeros militantes, ¿verdad? De este ejército del rey Jesús.
Y son amados por eso. Son amados por eso. Y termina diciendo, y a la iglesia que está en tu casa. Es decir, Filemón tenía una iglesia en su casa. Interesante nuevamente, porque en los primeros 3 siglos de la iglesia, las congregaciones no se reunían en templos. Los historiadores dicen que las personas preferían gastar, o los miembros de la congregación preferían gastar su dinero en lo que Hechos nos dice que hacían, ¿verdad? Vendían sus propiedades para alimentar a las personas que estaban a la par. Vendían sus propiedades, otros historiadores dicen, para comprar esclavos y que fueran libres, para sostener a las viudas y otro tipo de cosas. Por tanto, en los primeros 3 siglos donde se reunía la iglesia eran en casas, regularmente casas de personas que tenían cierto poder económico, porque esas eran las casas que se prestaban mucho más para este tipo de cosas, ¿verdad? Muchas de esas casas de gente de dinero tenían 2 niveles. En el nivel inferior estaba el negocio que ellos tenían, posiblemente, y en el nivel superior era donde ellos habitaban. Muy posiblemente de esa manera era el espacio que tenían. Por tanto, esta familia seguramente tenía ciertas comodidades porque lograban alojar a gente en su casa para tener sus comunidades eclesiales. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Mis hermanos, una cosa que quiere decir es que cada uno de nosotros somos compañeros. Al igual que Pablo le llamaba a Filemón, a Arquipo, a su esposa, a Filemón, a Arquipo y a su esposa Apia, al igual que ellos eran compañeros de milicia, todos los que somos seguidores del Rey Jesús somos compañeros de milicia también. Somos compañeros del ministerio de Pablo también. A nosotros también se nos ha encargado una misión: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y como vemos en el modelo de Pablo, lo que resultó de predicar el Evangelio no siempre son cosas buenas. Para Pablo resultaba en prisiones. Y posiblemente nosotros vivamos también en este tipo de cosas. Vivamos que por predicar el Evangelio, por predicar la noticia del Rey Jesús que está gobernando sobre este mundo y que nos ofrece salvación, posiblemente no tengamos las mejores consecuencias. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a esto, como lo estuvo Pablo. Por un lado. Por el otro lado, las personas que tenemos alrededor, los que son miembros de nuestras comunidades eclesiales, son nuestros compañeros. Y tienen que ser amados. Vean cómo se expresan del uno de los otros. Son amados, son compañeros de milicia, son compañeros de misión. Son una nueva forma de familia que tenemos que estar, como se dice, ¿verdad?, en las buenas y en las malas. Los amados hermanos. Y esto no importa dónde estemos. Porque si se fijan, ellos estaban en sus casas se reunían. Ahora nos ha tocado reunirnos nuevamente en nuestras casas. Hermanos, el templo para nosotros ha llegado a ser muy importante. Sin embargo, el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva nos dice que incluso en las casas podemos ser iglesia. En las casas podemos reunirnos. En las casas podemos disfrutar el amor fraternal que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si usted tiene, mis hermanos, su familia, su esposa, sus hijos, ahí está su iglesia, mis hermanos. Y ahí están las personas con las cuales tenemos que cuidar y con las cuales tenemos que realizar la misión del Rey Jesús. Eso nos está diciendo en este momento Pablo, en su carta a Filemón. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3, y creo que del saludo es lo más impactante. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les enviaba a las personas que formaban parte de la comunidad, de la eclesía, de la iglesia, de donde Filemón era seguramente el líder? Era gracia y paz. Claramente, nosotros hemos sido salvos por gracia.
Y el Señor sigue mandando su gracia con cada uno de nosotros. De hecho, si ahorita estamos conectados en este momento, escuchando la palabra de Dios, saludándonos los unos a los otros, es por la gracia de nuestro Dios. Dios nos ha enviado su gracia y por eso nosotros debemos de sentirnos bendecidos. No importa dónde estemos pasando. Pablo seguro sabía que Dios le había mandado su gracia, incluso estando preso. Incluso estando en prisiones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha alcanzado. Y por tanto, dado que Dios el Padre nos ha dado de su gracia, nosotros también tenemos que ser una comunidad de gracia. Lo que tiene que caracterizar a nuestras comunidades es que son espacios donde se vive la gracia de Dios. Es decir, donde no damos porque alguien se merezca algo. Damos porque Jesucristo, así como Jesucristo nos ha dado de gracia a nosotros damos de gracia a las personas que están a la par. Gracia dice, y paz. Me recuerdo cuando Jesucristo le dice a los discípulos, mi paz os dejo, mis paz os doy, y no se las doy como este mundo se las da. Lo que experimentamos en la comunidad de fe, mis hermanos, es la paz de Dios. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay algunas personas que se preguntan, ¿por qué ustedes los cristianos, las comunidades, las iglesias, están tan tranquilos? A veces parecieran que sí se duelen, sí a veces están viendo alrededor, pero sin embargo guardan la calma y demuestran una confianza en Dios mayor a los demás. Bueno, es porque Dios ha derramado de su paz. Es porque Jesucristo ha derramado de su paz. Y lo que Pablo le desea a la iglesia de Filemón, que seguramente estaba en Colosas, era la gracia y la paz tienen que permanecer en ustedes. La gracia y la paz. Dios la ha derramado. Dios se la ha dado a ustedes para que la experimenten. Y esta paz, mis hermanos, no solamente paz con Dios, también es paz con nuestros hermanos. Ya lo hemos hablado muchas veces y lo dijimos en Santiago. Quizás estos momentos son momentos conflictivos para cada uno de nosotros. Conflictivos porque pasamos mucho tiempo juntos, conflictivos porque nunca habíamos visto una situación así. Puede ser estresante, pero la paz debe de reinar en nuestras relaciones. ¿Qué es lo que caracteriza a una comunidad cristiana? La gracia que el Señor ha derramado y la paz que también nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? De nuestro Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo le dice a las personas, hermanos amados, porque todos tenemos un solo Padre, nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, que nosotros tenemos que vernos los unos a los otros como hermanos, que nosotros somos una familia. La familia, mis hermanos, en Cristo no se compone por las personas de sangre. Y esto a algunas personas les causa cierta molestia porque aman mucho a su familia. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Pero en Cristo, la familia traspasa los lazos de sangre. Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo, bueno, mi padre y mis hermanos son los que hacen mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y parece que Pablo sigue esa misma lógica y les dice a ellos, ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos porque tenemos el mismo Padre. Por eso nos amamos. Por eso nos amamos. Nuestras relaciones trascienden nuestra sangre. Y como vamos a ver, va a trascender otro tipo de estructuras que la misma sociedad nos impone. Jesucristo, Dios tenemos nuestro Padre. Y Jesús es nuestro Señor. Es nuestro Rey. Es aquel que nos encomienda la predicación de su Evangelio. Es por aquel que somos compañeros de milicia. ¿Verdad? Es el comandante. Por Él y para Él hacemos las cosas. De esa manera, ellos nos envían gracia y paz. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Fíjense lo que dice Pablo. Observemos bien, Pablo hacía oraciones y se acordaba de Filemón. Los judíos regularmente hacían oraciones periódicas. Algunos dicen que Pablo, por ser criado en la forma de
de ser farisea, ¿verdad? Seguramente seguía manteniendo las dinámicas judías, ¿verdad? Posiblemente incluso podría llegar a orar hasta 2 horas diarias. 2 horas diarias. Imagínense cómo nosotros ahora oramos 15 minutos, ¿verdad? Al inicio, y a algunos les parece mucho eso. Y Pablo posiblemente oraba 2 horas diarias. ¿De qué tanto oraba Pablo en esas 2 horas? Bueno, una de las cosas era que él dice, oraba por Filemón y daba gracias por él. Y daba gracias por él. A nosotros, ya trayendo a nosotros, ¿cuánto nos falta dar gracias? ¿Cuánto nos falta orar los unos por los otros? Nosotros tenemos un chat de WhatsApp donde muchas personas ponen sus peticiones. La pregunta es, ¿realmente nosotros oramos los unos por los otros? Bueno, Pablo nos da el ejemplo y nos dice, yo estando en la cárcel, yo que estoy sufriendo, bueno, oro por ustedes. Y oraba y daba gracias a Dios. ¿Por qué? Versículo 5. Porque oigo el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Lo primero, y por lo que daba gracias Pablo, es porque había oído algo de Filemón, algo bueno, algo de verdad que motivo de dar gracias a Dios. Él dice, ha oído el amor y la fe que tienen hacia el Señor Jesús. Si Jesucristo había derramado su gracia y su paz en la congregación que tenía Filemón en su casa, bueno, lo lógico es que las personas respondieran de alguna manera. Y en el primer siglo, cuando una persona que tenía poder le otorgaba un regalo a la otra persona, en ese sentido la gracia como Dios nos la entrega a nosotros, las personas debían de responderle regularmente con algo que se conoce como lealtad o obediencia. Y eso en griego es la misma palabra pistis que nosotros traducimos como fe. Y aquí está esa fe que parece que Filemón le tenía al Señor Jesucristo, es decir, él respondía bien ante la gracia y el amor del Señor. Respondía con fidelidad, con fe, con lealtad. Pero no solo eso, también respondía con amor. Y eso Pablo lo había oído. Y él le dice, doy gracias a Dios porque podés hacer esto. ¿Qué significa esto para nosotros? Lo que nosotros deberíamos de pensar es si nosotros estamos respondiendo de la misma forma ante la gracia y ante la paz que Dios nos ha dado. ¿Estamos respondiendo como Filemón, con fe y con amor hacia Jesucristo? Porque a veces, mis hermanos, podemos ser mal agradecidos. Y Dios nos ha derramado completamente su gracia. Y Dios nos ha dado completamente de su paz. Y Dios nos ha dado completamente de su amor. Pero en lugar de darle obediencia, lealtad, fe, amor, lo que le damos es lo contrario, desobediencia y traición. Y no lo apreciamos. Y no creemos en Él. Hoy en la pandemia muchas personas, en lugar de aferrarse más a Dios y responder más a Dios en fe y en amor, lo que ha pasado es que se han alejado de nuestro Dios. Y es triste. Y es triste porque Dios, siendo tan gracioso, es decir, que nos ha dado tanta gracia, y Dios siendo tan amoroso que nos ha dado tanto amor, y nosotros le hemos respondido no como Él se merece, sino que hemos sido desagradecidos con Él. Pablo agradece a Dios por la fe y el amor que tiene Filemón. Pero si Pablo nos escribiera a nosotros, ¿qué sería lo que diría? ¿Que nosotros también tenemos fe? ¿Que nosotros también tenemos amor? ¿O lo contrario? ¿Que somos desleales a nuestro Dios? ¿O lo contrario? ¿Que somos mal agradecidos con nuestro Dios? Bueno, Filemón tenía fe y amor para nuestro Señor Jesucristo, pero no solo para Él. Esa fe y amor que tenía para con nuestro Señor Jesucristo, también lo tenía para con los santos. Y es aquí donde podemos unir lo que estuvimos repasando anteriormente en Santiago. Santiago nos hacía un llamado. Si ustedes dicen que
quieren a Dios, que aman a Dios, que tienen fe en Dios, pero no lo demuestran ante los demás, eso es muerto. Bueno, Filemón era de las personas que no tenían una fe muerta, sino que una fe viva. Porque esa misma fe y ese mismo amor que le demostraba al Señor Jesús, se lo demostraba a las demás personas. Se lo demostraba a las demás personas. Y miren lo que dice después. Filemón demostraba esto a las demás personas, a todos los santos, a las personas de la iglesia, a sus hermanos amados. Seguramente también decía esto. Pero Pablo también oraba para que la participación de esa fe sea eficaz. Otras versiones traducen esto como para que el compañerismo de esa fe sea eficaz, o para que ese compañerismo se ponga en práctica, o para que ese compañerismo logre su propósito. La palabra que se ha traducido aquí como participación es esta palabra famosa que todos la conocen, que es koinonia, que quiere decir comunión, ¿verdad? Comunión. Hemos estado hablando mucho acerca de la comunión que tienen los santos. La comunión que debería de tener, el compañerismo que debería de tener la iglesia de Cristo. Es ese apego que deberíamos de tener unos con los otros en amor. Porque Dios nos ha escogido. Bueno, la comunidad de Filemón sí demostraba esto. Ese compañerismo cumplía el propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice después el versículo 6, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dios les había revelado todo lo bueno que Jesucristo les había dado a la comunidad. ¿Qué era todo eso bueno? Bueno, lo que vimos en los primeros versículos, Dios había formado una familia. Dios le había hecho a Jesucristo Señor y Rey. Ahora en Jesucristo podíamos ser amados. Ahora en Jesucristo podíamos ser aceptados. Ahora en Jesucristo podíamos tener una nueva forma de relacionarnos los unos con los otros. Ahora en Jesucristo Él había perdonado nuestros pecados y podíamos estar en paz con Dios. Todo ese conocimiento se tenía que demostrar en el compañerismo que se tenía en la iglesia. De esa manera iba a ser eficaz ese compañerismo. De esa manera iba a ser eficaz y iba a cumplir su propósito, la comunión. Mis hermanos, es que podemos tener mucho conocimiento de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, pero que si no se lleva a la práctica, si esto no se demuestra con el hermano, si esto no se demuestra con la persona que está a la par, con la familia, con los amigos, eso simplemente es conocimiento vano. Pablo le va a decir a Filemón, ustedes tienen el conocimiento de lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha hecho es bueno. Bueno, yo estoy orando para que ustedes lo lleven hacia su propósito, que es el compañerismo cristiano, que es el amor que se deben de tener, que es la fe que se deben de tener uno con el otro, así como se lo tenemos a Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros, mis hermanos? Significa que cada cosa que nosotros aprendamos de nuestro Señor, tenemos que llevarlo a la práctica con las personas que tenemos a la par. Significa que cada cosa que Dios ha derramado en nuestros corazones, nosotros tenemos que trasladarlo a las personas que tenemos a la par. Mis hermanos, Dios ha derramado todo su amor. Bueno, nosotros tenemos que amar a los que tenemos a la par, como Él nos ha amado. A veces es difícil. A veces es difícil. Hay personas más difíciles de amar que otras y es comprensible. O sea, hay personas que nosotros nos llevamos muy bien, muy bien. Por ejemplo, nosotros con Elí, el pastor, nos llevamos muy bien. Es fácil de amar para nosotros, ¿verdad? Es fácil. Pero hay otras personas que no es así, que no es el caso. Hay otras personas que obviamente cuando los tratamos sentimos que como que chocamos. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es todo el conocimiento que ustedes tienen de Jesucristo, todo el amor que Dios les ha derramado, toda la paz. Ustedes tienen que enfocarla en las personas. Se dejan amar o no se dejan amar. Sean fáciles de amar o sean difíciles de amar.
sean compañeros y se lleven bien o no, con todos. Solo de esa manera podemos darnos cuenta que ese conocimiento ha llegado a su propósito, que el compañerismo ha llegado a su propósito. Y esto es un círculo, porque en realidad solo vamos a conocer lo bueno que es Dios a través del compañerismo que tenemos en amor los unos con los otros. Solo vamos a seguir conociendo a Dios a través de cómo nos relacionamos unos con otros, a través de la solidaridad que tenemos unos con otros, a través de la ayuda que tenemos los unos con los otros, a través de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por eso oramos por ustedes. Por eso ustedes oran por nosotros. Porque estamos llevando a la práctica todo el conocimiento que hemos adquirido de lo bueno, del bien que está en nosotros por Jesucristo. Versículo 7. Miren lo que causa cuando una congregación se lleva bien con las demás personas. Miren lo que causa cuando una congregación es amorosa, cuando han entendido que no existen barreras entre ellos, cuando han entendido que hay algo entre ellos que es superior a los lazos familiares, es decir, el Espíritu de Cristo que nos une. Cuando han entendido que el compañerismo cristiano es importante, así como es importante rendirle fidelidad y obediencia a Jesús. Miren lo que logra, versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Tenemos gran gozo y consolación en ese amor que demuestras. Filemón ha sido amoroso con las personas que están a la par. Filemón ha llevado a la consumación el conocimiento que sabe de Cristo. Eso es para nosotros de gran gozo y consolación. Imagínense Pablo preso, preguntándose cómo estará la iglesia. Y le llega la noticia y le dicen, mire, Filemón es un gran siervo de Dios. Ama a todas las personas. Demuestra el amor se mantiene fiel a Jesucristo. Para Pablo es, qué gozo, qué consolación, qué bueno. De la misma manera ocurre cuando nos damos cuenta ahorita que estamos en aislados, cuando nos damos cuenta que alguno de nosotros, de los hermanos, ha obrado o está obrando bien o sigue firme en la fe. Qué gozo, qué consolación, porque estamos preocupados los unos por los otros, porque no nos podemos ver así como Pablo no podía ver a Filemón, pero qué gozo. Qué grato es saber que siguen en firmes. Pero qué difícil es cuando pasa lo contrario. Qué difícil es cuando oímos que una persona, en lugar de mantenerse firme, cae. Eso es triste. Eso es triste. Pero para Pablo, la conducta de Filemón era de alegría, de gozo. Por ese amor que habían oído que tenía. Porque por ti, dice versículo 7, oh hermano. Ven qué bonito la forma de expresarse. Observen bien estas palabras. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No solo ha confortado el corazón de Pablo, conforta también el corazón de todos los santos. Conforta el corazón de su iglesia, de la iglesia que se reúne en su casa. Conforta el corazón de Timoteo, que también está junto con Pablo en este momento. Conforta el corazón de seguro de todas las iglesias que están alrededor. Porque alrededor estaba la iglesia de Éfeso, alrededor estaba la iglesia de Filipos también. Seguramente por ahí estaba la iglesia de Colosas, a la que se dirige la carta a Colosenses, si no era la misma que estaba en la casa de Filemón. Confortas los corazones de los santos. Nosotros tenemos relaciones con otros tipos de iglesias, no siguen personas de Calvary de Estados Unidos. Qué bueno que digan, la iglesia Calvary Chapel Ciudad de Guatemala se mantiene firme en el amor del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque eso va a confortar sus corazones. Porque eso va a traer gozo a sus corazones. De la misma manera, cuando vemos a las iglesias hermanas que están en lo largo de Guatemala,
Y vemos que se mantienen firmes, que siguen con sus transmisiones, que siguen con las enseñanzas, que siguen con el amor, que están ayudando los unos a los otros. Eso reconforta nuestros corazones. Al igual que Pablo, tenía su corazón gozoso y reconfortado por el amor que demostraba Filemón. Y también los santos lo tenían, su corazón reconfortado. ¿Qué diferencia con la iglesia de Santiago que acabamos de estudiar? ¿Se acuerdan cómo se expresaba Santiago? Él les decía, hermanos, amados, les decía, pero después les decía, pero están actuando mal. Llega un pobre y un rico y ustedes tratan mejor al rico que al pobre. Están actuando mal. Hablan de que tienen fe en nuestro Dios, pero no lo demuestran. Están actuando mal, no están visitando, no están ayudando a las viudas, no están llevando al necesitado. ¿Qué diferencia? Porque la iglesia en casa de Filemón y Filemón sí estaban firmes en la fe, y firmes en el amor, y firmes en el compañerismo. Y eso traía gozo a Pablo y gozo a los hermanos. Versículo 8, y vamos casi terminando. Por lo cual, fíjense, todo esto Pablo se lo ha dicho a Filemón para exaltarlo, para alabarlo, pero él le quiere pedir algo. Él va buscando algo, él le va a pedir algo, por lo cual dice, por ese amor que ha hablado, por esa fe que has demostrado, porque ustedes son una comunidad que tiene a Dios como su Padre y a Jesucristo como Señor, porque ustedes son amados hermanos, compañeros de milicia, por esto que les he dicho, aunque tengo mucha libertad en Cristo, dice Pablo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, y miren, y te ruego por amor, lo que ha dicho anteriormente, que goza esta comunidad de Filemón. Te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. Seguramente Pablo rondaba los 50, 60 años y en el primer siglo eso era ser anciano, ¿verdad? O sea, eran otros tiempos, ¿verdad? Eran otros tiempos, desde los 45, 60, pocas personas llegaban a 60 años de edad, ¿verdad? Por las enfermedades, porque no había medicina. Él se consideraba ya anciano, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero, dice, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vamos a terminar con estos 3 versículos, pero estos 3 versículos son la parte central de esta carta. Pablo le va a decir, mira, Filemón, yo tengo la capacidad, tengo la libertad de mandarte a hacer algo. Posteriormente le va a decir por qué tiene la libertad de mandarlo a hacer algo. Él se considera padre espiritual de Filemón. Y como padre espiritual, interesante, él se consideraba que tenía la libertad de poderle decir algo y que Filemón reaccionara positivamente, pero él no hace uso de esa autoridad que tenía, sino que le va a rogar por algo que sabe que Filemón tiene y Pablo mismo tiene. Amor. Te ruego por amor. Te ruego por amor. ¿Qué le va a rogar? Y miren cómo lo pone. Te ruego por amor y mírame. Estoy anciano y preso. Estoy anciano y preso. Es decir, tengo también la autoridad de los años, pero te ruego por amor. Tengo la autoridad de la experiencia porque estoy preso y es algo que no cualquiera llega, ¿verdad? Por el Evangelio de Jesucristo. Tengo la autoridad moral y de ejemplo, pero te ruego por amor. Te ruego que por mi hijo Onésimo. ¿Quién era este Onésimo? Es la pregunta. ¿Por qué Pablo está rogando por él? ¿Por qué le tiene que escribir a Filemón para rogarle por este hijo que se llama Onésimo? Bueno, esto lo va a explicar más adelante Pablo, pero básicamente Onésimo era un esclavo. Onésimo era esclavo de Filemón, pero por algún motivo había salido de su casa. Ahora, eso, salir de la casa de el amo para un esclavo era desde ya motivo de persecución. Era motivo de persecución.
Pero por otro lado, pudo haber salido porque le haya tomado algo. Y si Onésimo le robó algo a su amo y por eso salió huyendo, no solo era motivo de persecución, que la ley romana lo apresara, sino que era motivo de muerte también. Es muy probable que Onésimo haya salido de la casa de Filemón y por un tipo de problema similar. Ahora, ¿por qué llega Pablo? ¿Por qué llega Pablo? Es posible también que Onésimo va buscando a Pablo porque oyó de él en la casa de Filemón. Y es muy probable que haya ido directamente a pedirle que interceda por él. Pablo no sabemos dónde está, no sabemos si está en Roma o está en Éfeso, ¿verdad? La mayoría de personas piensa que está en Roma, aunque hubiera sido más fácil estar en Éfeso porque estaba más cerca de la casa de Filemón, ¿verdad? Pero independiente de donde esté, Onésimo llega hasta donde Pablo y parece que le pide que interceda por él, y por eso Pablo envía esta carta. Pero algo pasa en esta relación entre Pablo y Onésimo, que Onésimo se convierte a Jesucristo. Y parece que hay un cambio radical en su vida, porque Pablo le comienza a tener aprecio y lo comienza a llamar hijo. Hijo. Mis hermanos, los esclavos en el primer siglo eran lo peor, la clase más baja de personas. Aquí estaba el emperador arriba, aquí abajo estaba el esclavo. Eran los dos extremos de las clases sociales. Y regularmente las personas se manejaban con esa lógica. El emperador, luego las personas que tenían dinero, los que estaban debajo, amigos del emperador, los comerciantes, etc., hasta llegar al esclavo. Que Pablo le dijera que Onésimo era su hijo era completamente extraño. Completamente extraño. ¿Cómo alguien romano puede considerar un hijo a un esclavo? Respuesta: por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo aquí va a comenzar a explicar y ya ha comenzado a explicar, es cómo nos relacionamos cuando venimos a Jesucristo. ¿Cómo nos relacionamos cuando venimos a Jesucristo? Un esclavo en el primer siglo que no tenía derecho a nada, cuando viene al Señor Jesucristo en la comunidad cristiana, se convierte en hijo y hermano de todas las personas. Se convierte en un igual a la par de todas las personas. De tal forma que si Filemón era el amo de Onésimo, que era el esclavo, y obviamente Onésimo le debía obediencia, pero al ser cristiano, hijo de Dios, al tener como padre al Dios único y Señor a Jesucristo, Filemón y Onésimo llegan a ser hermanos. Hermanos. Esto no tenía sentido para el primer siglo, pero tiene mucho sentido para lo que nosotros conocemos como evangelio. Porque el evangelio es la buena noticia que nos ha hecho a todos partícipes de la gracia de Dios. Y miren, Filemón sabía de esto porque demostraba el amor a todas las personas. La pregunta era, ¿le iba a demostrar el mismo amor que le tenía a las demás personas de su iglesia a este que era su esclavo y que le había ofendido? Para Pablo, la respuesta era sí. Tenía que demostrárselo y por eso le va a rogar por él. Porque a pesar de que ha sido ofendido por Onésimo, pero ahora ha llegado a ser su hermano, porque tienen a un mismo Padre y a un mismo Señor. Las comunidades cristianas del primer siglo, mis hermanos, comenzaron a romper todos los paradigmas sociales que la misma estructura del imperio les había impuesto. Ya vimos cómo rompe el paradigma de casa y de hogar. No, la familia no es solamente la de sangre, sino todos aquellos que honran al Padre, que es nuestro Dios. Pero ahora le está diciendo que somos hermanos, no importando nuestra condición social. No importa si es esclavo o libre, si es esclavo o señor. Ellos pueden llegar a ser hermanos y verse como iguales, porque tienen a un mismo Señor. Pueden llegarse a tener el mismo amor y considerarse parte de la misma familia.
porque tienen a un mismo Señor. Mis hermanos, esto es completamente radical. Es completamente radical porque nosotros mismos podemos hacer acepción de personas en nuestras comunidades. Porque nosotros mismos en nuestras sociedades tenemos a unos de más y a otros de menos. Porque nosotros mismos en nuestra forma de ver la vida a veces nos creemos más que los demás. Pero esto en la iglesia no puede ser así. En la iglesia todos somos hermanos. Y el único que está encima de nosotros es nuestro Padre Celestial. En la iglesia todos nos queremos y nos amamos como iguales. Por eso somos amados hermanos. Por eso somos compañeros de milicia. No importando quiénes seamos, no importando el trasfondo que seamos, no importando la nacionalidad que tengamos, no importando nada. En Cristo venimos a ser una sola familia. Pablo lo dice claramente en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios, dice Pablo, por la fe en Cristo Jesús. Miren, aquí todos somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, y ya no hay griego. Lo que les costó tanto el primer siglo, y darse cuenta que los judíos y los griegos formaban parte de la misma familia. Pablo lo estaba explicando. Ya no hay varón ni mujer. Lo que le costaba tanto al primer siglo también, porque en el primer siglo el varón estaba por encima de la mujer en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero en la comunidad cristiana esto no era así. Ya no hay esclavo ni libre. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Al traerlo a nuestras vidas, mis hermanos, podemos darnos cuenta que esta realidad que Pablo le está enseñando a Filemón, esta realidad que ya le dijo que Filemón ama y que por eso tiene gozo Pablo, pero que ahora le va a pedir algo que seguramente no está en su mente, y es que vea a Onésimo como su mismo hermano, a pesar que le ha faltado el respeto, a pesar de que seguro le robó, pero Cristo los ha encontrado y los ha hecho parte de una misma familia. Esta forma nueva que Jesucristo nos está enseñando de relacionarnos, esto muchas veces no se da en nuestros círculos. No se daba en la carta de Santiago, ¿se acuerdan? Habían personas más importantes que otras, pero nosotros también posiblemente no lo estemos viviendo. En muchas iglesias hay personas más importantes que otras. En muchas iglesias hay familias más importantes que otras. En muchas comunidades hay personas que ocupan la banca de delante y otras la dejan atrás. Aquí en Guatemala hay iglesias que están divididas, a veces por la etnia que tienen, a veces por la situación social que tienen. Pablo le está diciendo, esto no puede continuar en la iglesia de Jesucristo porque no se trata de eso. En Jesucristo todos somos uno. En Jesucristo no hay uno más importante que otro. En Jesucristo no hay uno que valga más que otro. Y muchas veces estas divisiones las tenemos tan arraigadas en nuestro corazón. Yo puedo ser amigo de él, pero no de él. Yo me siento más importante. O al revés, yo me siento menos, porque ellos son más importantes. Pablo le está diciendo, la comunidad cristiana no es así. Todos somos hijos amados. Aquí en Guatemala la ciudad está dividida por zonas. Y donde yo vivo no es una gran zona, ¿verdad? La zona 3. Imagínense que si mis suegros, cuando comencé a entablar relación con su hija, me hubieran dicho, no le vamos a dar a nuestra hija porque usted es de la zona 3. ¿Verdad? Y está cerca del basurero y ahí no es una buena zona, ¿verdad? Nosotros esperamos de alguien que venga de la zona 10 o de la zona 14. Gracias a Dios mis suegros entendieron que en Cristo no existen esas divisiones, ¿verdad?
Y todos somos iguales. Y todos somos hermanos. Y todos somos amados. Y el amor que Cristo nos ha entregado lo podemos extender hacia las demás personas. Mis hermanos, de la misma manera tiene que ser en nosotros. Cuando nosotros nos veamos unos a otros, debemos de vernos como hermanos, como amados, como miembros de una sola familia, porque todos somos hijos de Dios, hijos de un solo Padre y súbditos de un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. De esa manera nos vamos a amar y de esa manera las demás personas van a ver y van a decir, miren cómo se aman. Tienen diferencias, sí, pero se aman. Tienen dificultades, sí, pero se aman. Tienen cosas, no tienen algunas cosas en común, pero son un mismo cuerpo. Y se abrazan, y se apoyan, y se ayudan. Y van a traer gozo y confort al corazón de los hermanos. Así como Filemón traía confort y gozo a los corazones de los santos. Y que nuestras comunidades, mis hermanos, sean así. Que nuestras vidas sean así. Que nuestro gozo pueda ser completado de esa manera. No teniéndonos a uno más importante que otros, sino amándonos a todos por igual. Eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Cristo ha venido a hacer en medio de este mundo. Gracias por estudiar con nosotros la Biblia. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Calvary Chapel Guatemala. Visítanos y sé parte de nuestra comunidad de seguidores de Jesús que, guiados por el Espíritu, buscamos el reino de Dios y su justicia.